Ahora presentamos Power Talks, Tendencias en Procesos. En este panel exploraremos el impacto de la inteligencia artificial generativa y los modelos predictivos en áreas cruciales como la venta, la cobranza y la atención al cliente. Descubriremos cómo estas tecnologías permiten optimizar la toma de decisiones en tiempo real, maximizando la eficiencia y la productividad, sin perder de vista la empatía y la conexión humana que son esenciales para el éxito en estas áreas. Damos la bienvenida a Raquel Dentice, presidenta de la APCC, Asociación PI de Centros de Contacto y BPO. Damián Licheri Hogarth, Business Developer / Project Manager at Equilibrium Business Development Consultancy. Juan Pablo Obando, Country Manager Apex Paraguay. Patricia Báez Vicini, Gerente General Esmasiva. Mariano Bonfini, Gerente de Operaciones Sidesa. Nos adelantamos, parece, nuestro panel. Ahí va a llegar una de las personas que falta. Si quieren subir, ahí estamos todos, si quieren subir. Bueno, para los que llegaron recién esta tarde, pasen por favor. Les quiero comentar que esta mañana, al cierre de mi disertación, lanzamos la primera comunidad de CX en Paraguay. Y acá en las laterales está el QR, si me pueden por favor, el QR de la comunidad de CX, para que puedan escanear y se suman a la comunidad que creamos, para que podamos seguir trabajando en este ecosistema de la relación con clientes y que queremos ahí justamente generar comunidad y poder intercambiar mejores prácticas y demás, ¿sí? O sea, ahí al equipo, si me puede por favor acompañar. Bueno, acá me acompañan varios que son colegas de la Asociación Paraguaya de Centros de Contactos, y le invitamos también a Damián para que se sume, para que también nos hable un poco de esto que venimos hablando, de la relevancia del dato, ¿sí? La Asociación Paraguaya es una asociación que nuclea a empresas de la relación con clientes. Hoy estamos más de 45 empresas, donde un poco lo que hacemos no solamente están empresas prestadoras de servicios de contact center, como son servicios de cobranza, atención al cliente, de ventas, de retenciones, sino también hay empresas que hoy tienen para su consumo particular y para empresas específicas. Hay empresas de tecnología y también empresas de formación, así que también abre el espacio si es que por ahí quieren saber después cómo asociarse a la APCC. Y un poco entrando en lo que tiene que ver con el tema de procesos, cuando hablamos de BPOs estamos hablando de todo lo que tiene que ver con tercerización de procesos de negocios, y me parece interesante también ahí que muchos que no lo entienden lo puedan saber, ¿verdad? Y este panel un poco lo que queremos es explorar o seguir explorando este tema de la inteligencia generativa y todo lo que son los modelos predictivos, pero sobre todo abocado un poco a lo que es la parte de la venta, de la cobranza y la atención al cliente, que es un poco el journey que hoy transita el cliente. Bueno, en este caso, arranco contigo, Damián. ¿Cómo transformamos hoy los datos dispersos en una base de conocimiento real que guíe todo el viaje importante del cliente? Raquel, muchas gracias por la invitación. Placer pertenecer al panel y gracias a todos los asistentes por estar el día de hoy. A ver, empiezo primero por decir bueno, que la primera paradoja actual que tienen las empresas no es necesariamente la falta de información, sino más bien todo lo contrario, esa obesidad de datos o exceso de información que se encuentra alojada en bases de datos de CRM, en encuestas de satisfacción aisladas, en interacciones por WhatsApp. Muchas veces esta información se encuentra hoy en día en formatos no estructurados que antes era impensable y casi imposible procesarlas a gran escala, ¿no? Por esto me refiero a textos dispersos, a audios de llamadas de voz, a notas de WhatsApp, a documentos en imágenes, y más allá de centralizar toda esta información
en un solo lugar, creo que es importante primero tener un criterio para extraer el valor de estos formatos. Empiezo hablando por el dato disperso, que es el primer punto que tocaste la pregunta, y ya para responder más directamente hacia lo que comentas, creo que ese dato disperso se termina convirtiendo en un valor real para guiar el Customer Journey, o la unidad del cliente, primero cuando pasamos de un enfoque descriptivo, es decir, que solamente nos explica qué pasó ayer, a un enfoque más predictivo y de comportamiento que nos da una visión mucho más 360 y más holística de ese viaje del cliente. Y en segundo lugar, creo que el dato disperso se convierte en conocimiento real cuando logramos cruzar variables duras transaccionales, por ejemplo, qué compra el cliente, cuándo lo compra, con variables más psicográficas y cualitativas, como por ejemplo, por qué compra el cliente y qué miedos tiene. Y es justo en esa intersección donde se conectan pasado, presente y futuro, tanto de la operación como tanto de la empresa como del viaje del cliente, ¿no? Porque finalmente eso es como una cadena de eventos, ¿no? No podemos predecir el mañana si no nos detenemos a pensar en la anatomía de los problemas del día de hoy, y no podemos apagar los incendios del día de hoy si no nos detenemos a pensar en la autopsia de lo que ya ocurrió ayer. Y esa línea histórica viene a ser el combustible real que calibra los modelos predictivos y ayuda a entender mejor el viaje del cliente, ¿no? Cuando una empresa tiene hoy en día ese nivel de madurez, ya los equipos operativos dejan de funcionar y dejan de utilizar los datos como una especie de espejo retrovisor para lamentarse lo que ocurrió hace 1, 2, 3 meses, sino más bien como un parabrisas que visibiliza mucho más la estrategia que deben aplicar para el día de mañana, ¿no? Poder predecir eso y finalmente utilizar el dato como herramienta para entender de forma más holística el viaje del cliente. Interesante esto, Damián. Y sobre todo, leía hace unos meses atrás que muchas veces o en el pasado, o capaz que algunas empresas todavía en el presente, están haciendo todavía ese análisis segmentado con el cliente, ¿verdad? Pero hay un poco la tendencia que nos lleva a este cliente en el centro y un cliente mucho más, donde queremos hacer ese zoom, ya hablamos de un arquetipo de cliente, ¿verdad? Un análisis mucho más individual. Y qué interesante esto que traes, porque justamente colabora con esa tendencia, ¿verdad? De ya empezar a diseñar no productos segmentados, sino productos que están asociados a un tipo, un arquetipo de cliente, que finalmente ese cliente siente que ese producto realmente le está respondiendo a esa persona, ¿verdad? Sí, definitivamente. Creo que sí, bueno, lo podemos hablar más adelante del panel, ¿no? Pero existen diferentes técnicas de investigación que utilizamos. Estos cluster análisis son buenísimos porque te permiten dar ese doble clic y sentir que no le estás hablando a todo el mundo, sino que el cliente realmente tiene una voz propia, ¿no? Y el cliente siente que está entendiendo sus necesidades y que no se está volviendo como dentro de una masa gigante. Pero sí, hay muchas herramientas dentro del análisis de datos que nos ayudan justamente a poder darle ese doble clic. Buenísimo. Bueno, Juan Pablo, y usted es experto en atención al cliente. Sé que Apex se caracteriza por trabajar mucho con el tema de la IA. Contanos algunos casos de éxitos donde hoy ya estaban trabajando con la IA, ¿verdad? Y cómo es esa relación humano-virtual, ¿verdad? Con el agente virtual, y cómo el cliente hoy está, digamos, interactuando, cómo se siente realmente. ¿Ustedes sienten que hay una reacción o no, una adherencia? Bueno, primero gracias Raquel por la invitación, buenas tardes a todos. La verdad es que sí, o sea, hoy el cliente interacciona, todos los que estamos acá interaccionamos cada vez más con la IA. Como decía Damián, parte de la IA también es alimentarse de los datos. Y primero, creo que la primera interacción que recibimos todos con la IA es resolver, cuando resuelve consultas repetitivas y simples. O sea, hoy uno se comunica, no importa el rubro, y la IA ya puede solucionar cosas sencillas como un estado de cuenta, detalles de consumo, validación de identidad. Y en todo ese contexto lo que hace es liberar al equipo de trabajo de tareas repetitivas y de tareas simples para que se puedan enfocar en tareas más complejas. La verdad que hoy la IA se aplica absolutamente a todo. Nosotros la podemos aplicar tanto ya desde el proceso de selección, identificando
perfiles, desde un periodo también de capacitación, también haciendo y simulando situaciones directas con el cliente, y por supuesto después en automatizaciones, desde el día a día que va viviendo o el viaje que va viviendo el cliente sin importar qué tipo de servicio sea, para que justamente tenga una experiencia completa donde se cuide lo más importante, que es la experiencia que va a vivir el cliente en ese viaje. Y algo que escuchamos y vimos todo el día de hoy, aclarar que la IA no viene a reemplazar a la persona, sino que viene a liberarla de las tareas repetitivas y simples para que se pueda enfocar en tareas más complejas donde necesitamos empatía, necesitamos comprensión y donde se va a ver ese valor real. O sea, hoy no es IA o personas, sino que son los dos trabajando en conjunto para sacar lo mejor del servicio que uno está obteniendo. Juan Pablo, de cara al cliente, ¿cómo es la adopción? O sea, realmente hoy el cliente paraguayo está empezando a interactuar con la IA o realmente tiene una no adherencia a poder conectarse con la IA. Yo creo que son procesos que todo lleva un tiempo. Yo creo que hoy sí hay una aceptación de este modelo de la IA para preguntas simples donde el cliente busca velocidad. O sea, donde uno se comunica y no quiere perder el tiempo esperando un estado de cuenta, cuándo cerró, cuándo venció su resumen o el tipo de consumo que tiene dentro de su servicio. Ahora, sí también sucede que el cliente se quiere sentir escuchado. Cuando hay una situación compleja, quiere salir de la guía y quiere que lo atienda una persona. Y justamente hoy los modelos más avanzados de IA lo que hace es justamente detectar emociones y detectar esa frustración también. Porque la IA viene a solucionar problemas, no a generar más frustraciones. Entonces justamente lo que hace hoy es, cuando hay un caso que es mucho más complicado que la IA no puede resolver, automáticamente deriva a un operador para que pueda darle la contención y justamente pueda resolver esa consulta y lo más importante, que el cliente se sienta escuchado. Qué interesante, y sobre todo esto que decís de que hoy el cliente paraguayo ya como que está familiarizándose y está adoptando. ¿Por qué? Porque le está optimizando el tiempo, ¿verdad? Y hoy en día nosotros que estamos en esta sala somos personas que no tenemos tiempo y que bueno es que ya podamos interactuar de esa forma y optimizar el tiempo y bueno, y si ya pretender con una interacción mucho más compleja, que bueno, que ahí sí me lo atienda un humano. Patricia es masiva, es especialista en ventas y ahí me gustaría también entender qué están haciendo ustedes hoy en relación con la IA, ¿verdad? En los procesos de venta y cómo eso está ayudando a esa conversión que sabemos que cada vez es más complicada, ¿verdad? Contanos un poco ahí algunos casos de éxito que tienen. Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar acá, de poder aportar con mi experiencia. Y un poco lo que Juan Pablo decía, ya estaba respondiendo un poco de lo que es la eficiencia en las empresas con la IA. Y yo creo que sí, totalmente que nos hace más eficientes. Pero hay algo que me gusta más que hace, y creo que hay un superpoder más que tiene, que es que nuestros equipos comerciales ideales perduren. Y ¿por qué digo esto? Porque si logramos conseguir ese vendedor cazador que sale a cerrar ventas y como condición necesaria lo conseguimos y que haga match con la cultura de la empresa, con la cultura organizacional, con los valores de la empresa y logramos conformar ese equipo de ventas. Y a ese equipo de ventas, en el día a día, le estamos dando tareas como cargar datos, escorear clientes, que lo va a hacer por intuición porque no lo va a hacer de otra forma, programar seguimiento de venta o tareas repetitivas, lo que estaba diciendo Juan Pablo. Entonces al final, ¿qué es lo que sucede? Quemamos nuestros recursos. Y entonces a la larga, yo creo que la IA lo que, aparte de hacernos más eficientes a las empresas, porque eso es lo primero que se nota, lo implementas bien y
los primeros indicadores que se ven es que es más eficiente, y eso es a corto plazo y está bueno. Pero a largo plazo y a mediano plazo lo que hace es que nuestros equipos comerciales, cualquier equipo, perduren en el tiempo y es un equipo ideal que logramos conseguir. Entonces, como respuesta es que sí, nos hace más eficiente, está bueno, pero lo más bueno es que nuestros equipos comerciales que logramos conseguir perduren y no los terminemos quemando. Mira que esto no es solamente para los vendedores, o sea, aplica a todos los roles. Digamos, un supervisor que se pasa haciendo informes, al final también le estamos quemando. O sea, ahí tu equipo comercial vuelve a brillar sus ojos porque salen a hacer lo que mejor saben hacer, que es cerrar ventas. Interesante. Y esto un poco también Mariano entiendo que lo hace, si esa como especialista de cobranza, que usar la analítica, ahora el analytics, justamente para ayudar no solamente también a la venta, a la atención, sino también en la cobranza. Entonces contarle un poco ahí al público qué hoy están haciendo y cómo eso está ayudando a ese performance del agente cobrador, ¿verdad? Y finalmente que eso impacta en la gestión del recupero. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la invitación, un gusto estar aquí. El proceso de cobranza es un proceso bastante complejo dentro del universo del RPO, porque no solo juegan todas las características de la atención y demás, sino que está atravesado por una variable de negocio. Entonces, dentro de esa variable de negocio resulta fundamental un poco lo que estábamos conversando acá, que cómo enfocamos a nuestros cobradores, a nuestros asesores en su tarea específica y cómo logramos tener la mayor efectividad posible. Ahora bien, el universo de clientes de una cartera de mora está atravesado por una cantidad enorme de datos, que esos datos antiguamente no se podían administrar de una manera correcta y en grandes volúmenes, y hoy esos datos lo que nos ayudan es a poder perfeccionar nuestras estrategias. Entonces, contar con IA dentro del proceso de cobranza, lo primero que hace es colabora con una segmentación mucho más clara. Y acá otro tema que tocamos recién, más que hablar de segmentación, hoy habría que hablar de perfilado de clientes, ¿sí? No es una segmentación en cuanto a cantidad de días en mora, montos, debidos, sino es la capacidad, en función de la cantidad de datos que tenemos sobre los comportamientos, de determinar qué perfil encaja en cada uno de los clientes a los que vamos a contactar para disparar una acción de cobranza. Entonces, ese perfilado en función de la información que tenemos nos permite, en primer lugar, orientar esfuerzos. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un cliente que está en un estadio de mora muy temprano que un cliente que está en un estadio de mora muy tardío. No es lo mismo un cliente que tiene una mora repetitiva o que ha estado varias veces en mora que un cliente que cae por primera vez en mora. Hay diferentes situaciones y cada una de esas situaciones implica un esfuerzo determinado. Es ahí donde se decide: esto lo toma la IA porque puede ser mucho más sencillo, mucho más automatizado. Esto lo toma un agente humano porque requiere de otro nivel, no solo de negociación, sino de escucha y de empatía. Y también es importante tener en cuenta que la IA nos permite, a partir de procesar toda esa cantidad de datos, establecer estrategias personalizadas. Porque hay muchos casos de diferentes tipos de clientes que requieren un abordaje diferente. Y finalmente también, a partir de todo este procesamiento de datos, de esta línea de tiempo sobre la que trabajamos, nos permite una función que es fundamental y que cada vez va a ir cobrando más preponderancia dentro del universo de collections o de cobranza, que es la prevención. Cómo logramos predecir de alguna manera comportamientos, pero después traducir esos comportamientos, esas predicciones en acciones para que la mora no ocurra. Qué interesante. Y ahí un poco, yendo de la mano de lo que decía Mariano, Damián, este tema del dato, ¿verdad? Que decías que es fundamental, pero que si es que realmente no tenemos en claro cuál es la necesidad del cliente, se nos pierde todos esos datos. Hay que contar un poco más para hacer zoom a esa parte. Sí, una teoría, un poco lo que está comentando Mariano. Y a ver, yo creo que el momento que tú identificas, ¿verdad? Que el cliente
ofrecieron, el dato y el modelo debe servir más como un elemento para eliminar los puntos de fricción en su vida, más allá que como un momento de operación, ¿no? Porque, bueno, finalmente, tú quieres evitar que caigan ahora, ¿no? Entonces, ahí efectivamente el tema como predictivo y de anticiparlo, esa histórica que me hablamos de conectar pasado, presente y futuro, que te viene a decir, ok, voy a ir 2 pasos más adelante para antes de que eso ocurra, en vez de voy a castigar a esta persona por tener una computadora, ¿no? Debe ser más preventivo que correctivo, ¿no? Juan Pablo, ¿cómo logramos que la IA aprenda rápido sin que el cliente sienta que la habla con una máquina fría y sin empatía? Creo que hoy muchos también se viene hablando de avisarle al cliente que con quien está interactuando con una IA sobre la mejor práctica o no. Bueno, contar un poco sobre eso. Bueno, es una muy buena pregunta. La verdad es que hoy, contestando directamente cómo hacemos para que el cliente no sienta que está hablando con una máquina, aunque cuando hay una situación límite no sea atendido por una máquina, es lo que les comentaba anteriormente, que es una experiencia híbrida, donde la máquina, la guía va a resolver las consultas simples, pero cuando hay algo más delicado va a derivar a una persona. Porque la automatización, como decías, es muy buena, todos la buscamos, hay ahorros de costos, estamos permanentemente viendo cómo somos más eficientes, pero el gran desafío es no solo cómo lo automatizamos, sino en esa automatización no perder la parte humana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el cliente busca esa empatía, el cliente busca la rapidez, pero sin perder que nosotros sepamos cómo resolverle esa consulta, que en un momento de fragilidad haya una persona que lo pueda contener. Vamos a un caso práctico. Uno saca un boleto de avión, tiene su viaje programado, se cancela el vuelo. Hoy la IA, vos te comunicás, te puede comunicar que el vuelo está cancelado, te puede dar las opciones de reprogramación y automáticamente reprogramarlo de manera simple. Ahora, ¿qué sucede si en el medio de esa interacción el cliente dice, me cancelaron el vuelo, pero tenía que volar porque operaba la mejor? Una situación emocionalmente complicada. Ahí la IA deja de estar vigente y pasa a una persona. ¿Por qué? ¿Podía la IA reprogramar el vuelo? Sí, sin duda, pero no lo iba a contener, iba a sentirse escuchado. Entonces, en ese momento la experiencia híbrida respeta, por un lado, si es una consulta simple, la velocidad que busca el cliente, pero también por otro lado le damos la opción de sentirse escuchado ante una situación muchísimo más complicada. Excelente. Bueno, Pati, ahí en las ventas automatizadas, que claramente cuando está automatizado hace que justamente ese tema de la gestión de la gente se torne un poco más complicado, ¿no? Entonces, ahí me gustaría que nos cuentes qué es lo que hoy, dentro de la persuasión de la gente humano, vos notás que realmente tenemos que hacer mucho más fuerza, ¿verdad? Y dónde está ese toque humano fundamental, ¿verdad? Porque hoy ya hay agentes, ¿verdad? Que están haciendo una parte importante de la venta, están haciendo prospección, ¿verdad? Entonces ahí, ¿cómo hace que el humano realmente empiece a través del aumento, del fortalecimiento de su skill, a poder realmente lograr esa mejor persuasión y concretar, por supuesto, la venta? Como yo lo veo, es en dos grandes pilares, ¿verdad? Uno es cuando el cliente, o sea, una cosa es cuando la empresa te vienen a comprar y otra es cuando salimos a vender. Yo creo que cuando te vienen a comprar, el cliente ya sabe lo que quiere, ya está convencido, necesita algo fácil, ágil, y si la empresa hizo un buen viaje del usuario, va a terminar sucediendo y es transaccional. Entonces ahí la IA es mejor y eso hay que dejarlo en la IA, ¿verdad? Ahora, cuando tenemos que salir a
entender que probablemente el cliente tenga sus miedos, no quiere perder dinero, plata, no quiere tomar una mala decisión y tenga un mundo de sentimientos ahí, que sepamos que todos somos usuarios y clientes y que quiere hacer berrinche, quiere que se le adule, quiere hacer un show o quiere algo más que no sea solo transaccional. Ahí es cuando el cerrador, el vendedor, el agente es más bueno y ahí es donde al final va a terminar sucediendo su magia. Creo que son esas dos cosas y ahí es donde el humano es mejor y ahí es su fuerte y ahí es cuando va a suceder, cuando no es tan transaccional y hay sentimiento de por medio. Cuando va manejando mejor todo lo que tiene que ver con ese abordaje, ¿verdad? O sea, hoy hablamos mucho del tema de la capacidad de la gente de poder realmente desarrollar esa escucha, ¿verdad? Que realmente pueda saber preguntar, ¿verdad? Indagarle al cliente. Entonces, claramente con este ejemplo que vos nos das, una parte de esa gestión, ¿verdad? De esa venta que viene ya cocinada es mucho más fácil, pero esa venta que yo tengo que realizarla y que tengo que trabajar en ese abordaje y que tengo que hacer que el cliente no me corte, ¿verdad? Y que realmente finalmente me atienda, hace que realmente yo como humano empiece a trabajar mucho más mi skill. Entonces ahí también creo que algo sumamente importante es cómo los líderes hoy, ¿verdad? Estamos también incentivando a nuestros equipos para que puedan realmente, primeramente entender cuál es mi fortaleza, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo más sé hacer? Si sé realmente preguntarle al cliente, pero me paralizo con el cierre y no cierro, ¿verdad? Y eso me ayuda a identificar y obviamente lo puedo ayudar a través de una capacitación. O soy muy bueno cerrando, pero no manejando las objeciones que me da el cliente, ¿verdad? Entonces me identifico ese tipo de cosas. Entonces eso también me parece que hoy es súper importante, como los Speech Analytics también me están ayudando en eso, ¿verdad? Te quiero añadir que, aparte que la IA, todo lo que hace un proceso operativo que nos ayuda, y estaba diciendo una parte que hoy a nosotros en Masiva hace un tiempo comenzamos a incluirla más en la selección de los agentes, y es como una pieza que es muy interesante porque hoy una empresa, o sea, años atrás podía tener una plataforma de test, todo un ejemplar de hacer entrevistas, un montón de información, puedes tener la cantidad de psicólogos laborales que quieras, pero era un montón de información que no te daba, que vos podías leer ahí y te decía cómo tenías el individual, pero no tenías cómo se iba a comportar con este equipo. O sea, también puede ser excelente en forma individual, pero quizás en este equipo comercial, en esta campaña, él no se va a lucir, no es ahí, o no hace match con el equipo, no hace match con la cultura, por más que sea en la misma empresa o en el mismo líder. O sea, creo que es como este ejemplo del Real Madrid cuando hizo el equipo no eran gladiadores, pero eran los galácticos, que eran las mejores piezas, pero al final no era el equipo. O sea, y sucede lo mismo con las empresas, porque puedes traer de la competencia el mejor vendedor, pero si no haces match con tu equipo, con tu cultura, con tu proceso, estás pagando en vano, ¿verdad? Entonces eso es muy importante y eso antes no lo podíamos hacer, pero hoy con la IA, o sea, hoy sí ya lo podés hacer. Qué interesante esto, porque claramente en un equipo lo fundamental es encontrar y seleccionar al recurso indicado para poder hacer el proceso. Y hay un poco, Mariano, en lo que es la gestión de cobranza, ¿qué visualizas que hoy un poco en este tema? Claro, o sea, cuando yo le llamo al cliente, le llamo a requerir, ¿verdad? Entonces eso genera ya de por sí una fricción. ¿Cómo manejan hoy ustedes ese tipo de cosas, verdad? Y cómo también están usando el Speech Analytics, que hoy todavía en Paraguay siento que mucho todavía no está explotado, no se está conociendo, y que viene justamente a ayudarnos bastante en entender más ese dato que también Damián nos hablaba. Bueno, sí, en verdad es una situación como incómoda dentro de las situaciones que
que se presentan porque están mediando un reclamo, ¿no? Un determinado incumplimiento, que suele derivar en motivos y demás. Pero como toda interacción de un cliente con la empresa, la interacción de cobranza también tiene que ser diseñada, también tiene que estar pensada, tiene que tener una estrategia, tiene que tener un cómo, un porqué y una forma definida. Y en ese sentido hay un paradigma que hay que terminar de romper de una vez por todas. Cobranza no es recuperar un monto. La gestión de cobranza lo que busca es recuperar clientes. ¿Sí? De nada nos sirve un cliente que finaliza la gestión de cobranza, termina pagando y nunca más vuelve a transaccionar con la empresa. O un cliente, en el caso de los bancos, en el cual después queda inhabilitado, queda en Infocom, y esa persona no puede continuar ni operando, ni consumiendo, ni demás. Entonces trasciende el monto de la deuda. Lo que estamos buscando es la recuperación del cliente. Y en ese sentido, sobre todo con la IA, por supuesto que hay entrenamientos, hay un lenguaje empático con el cual se programa, obviamente basado en modelos reales, en modelos humanos. Hay una comprensión de la situación, hay un análisis de causa. No es lo mismo la persona que no paga porque no quiere, que la persona que no paga porque no puede. No es lo mismo, como decíamos antes, la persona que ingresa por primera vez en deuda que un deudor constante. Entonces, desde ese lado, los modelos se programan. Y eso implica palabras clave, frases clave, un tono determinado en la interacción. Pero también implica la elección del canal, es decir, hay que tener un respeto por la omnicanalidad. Entonces, la elección del canal, generalmente de la interacción, debiera ser por la misma por la que el cliente suele optar. Esta información también hoy la tenemos, a partir de los patrones de IA y demás. Una persona que habitualmente se comunica por WhatsApp no va a tener ningún inconveniente en ser contactado a través de WhatsApp. Y dentro de ese universo, ese respeto se va a lograr. Y hay una situación no menor, dependiendo por supuesto del tipo de cobranza que se lleva adelante, que es que aquí se invierte la carga. Suele haber personas que prefieren este tipo de situaciones, transaccionarla con un bot a que transaccionarla con una persona. Por supuesto que hablamos no de estadios elevados o prejudiciales o lo que fuera, pero en esas resoluciones simples, que suelen ser la mayor parte, es donde existe esa preferencia, hasta por un tema quizás de una situación un tanto vergonzante o lo que fuera, de ese tipo de elección. Y lo otro que hay que tener en cuenta también, y que muchas empresas ya lo están teniendo en cuenta, es darle una alternativa al cliente. Entonces, sea un plan de pago, sea una facilidad, sea un descuento, sea una alternativa para facilitar la salida de esa situación complicada por parte del cliente y no solo recuperar un monto, sino recuperar un cliente. Desde ese lado, ese abordaje 360 de la situación es lo que termina definiendo cada una de las diferentes estrategias con las que hoy encaramos la cobranza. Porque también es importante decir, no hay una única estrategia, ya no aplica más la única estrategia. Hoy, a partir del perfilado, a partir de los arquetipos de clientes, de las diferentes situaciones y de toda la información que tenemos del cliente, podemos abordar con varias estrategias, incluso clientes en similares situaciones. Qué interesante esto que traes, porque es finalmente cuidarle al cliente, ¿verdad? Que es lo que venimos hablando durante todo el día. Y ahí un poco el tener en cuenta de que finalmente ese cliente dentro del journey, ¿verdad? de la empresa también consume la atención, también sigue comprando, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo le cuido para que también me pague en tiempo y en forma, pero también entendiendo desde el motivo por el cual no me está pagando, ¿verdad? Y ahí esto que decís es fundamental, ¿verdad? De buscar alternativas que le puedan ayudar a ese cliente y que también es una forma de fidelizarle, ¿verdad? Porque hablábamos esta mañana que qué difícil se torna cada vez más vender, ¿verdad? Pero más se está tornando el de fidelizarle, que el cliente se quede, ¿verdad? Porque hoy el cliente es cada vez más exigente y es menos leal, ¿verdad? Entonces,
no me das vos y me voy a la esquina, ¿verdad? O me voy al del frente. Entonces, creo que eso también es algo que me parece fundamental que se nos quede bien en claro, ¿verdad? Y ahí un poco en base, de vuelta, Damián, vuelvo a vos con el tema de los datos. ¿Cuál es el error más común que deben evitar las empresas al empezar a estructurar sus datos? ¿Qué tips considerás importantes que acá el público pueda tener en cuenta? Sí, buena pregunta. A ver, creo que uno de los principales errores y a veces el más costoso es lo que en primer lugar llamamos consultoría de data hoarding o acumulación excesiva de datos, ¿no? Y en segundo lugar, el sesgo en el uso de las herramientas para el análisis y el procesamiento de esos datos. Por el lado del uso excesivo de datos, nos encontramos que hay empresas que quieren capturar toda la información, quieren saber todo, pero sin antes hacerse la pregunta fundamental, bueno, ¿cuál es el problema de mi negocio y cuáles son los puntos de valor que quiero resolver? No se hace esa pregunta como fundamental antes de levantar datos como loco, ¿no? Y ese exceso de información termina llevando a cementerios de datos o a bases de datos sucias llenas de ruido estadístico que termina sesgando los modelos predictivos. Una frase buena que dice garbage in, garbage out, que se existe basura, que sale basura, ¿no? Mantener la base de datos tiene lo más limpia posible para luego estructurar. Y luego por el lado del sesgo de uso de las herramientas, nos hemos encontrado con organizaciones que invierten en los software más avanzados, en los CRM más costosos, creyendo que mágicamente le va a estructurar el negocio. Y digo, bueno, como no sé si una clínica invirtiera en los equipos de última generación, pero no tienen médicos que tienen criterio. Creo que hay que tener criterios para saber utilizar esa herramienta de última generación, ¿no? Entonces, bueno, primero, antes de utilizar una herramienta, tiene que haber una metodología que responda a esas preguntas y a esos puntos de dolor. Por ejemplo, ¿cómo hago para que mi cliente no me abandone mi mes? ¿O cómo hago para optimizar mis costos y mis servicios? ¿No? Y una vez que se tiene esa pregunta definida, se limpia la base de datos, se estructuran los datos, se cruzan las variables para responder esa hipótesis que se está teniendo en función de ese problema. Entonces, primero diría hacerse la pregunta correcta de mi verdadero punto de dolor, como ser muy honesto, y luego utilizar las herramientas y la tecnología. No, una más, la inteligencia artificial, las herramientas no vienen a reemplazar el criterio humano, sino justamente vienen a identificar con esos pequeños puntos de problemas para anticipar problemas futuros. Y ahí un dolor que seguro la audiencia va a coincidir conmigo, que hoy casi todas las empresas tenemos base de datos desactualizadas, ¿verdad? Entonces ahí también, Damián, que un poco le sugerís a la audiencia, ¿verdad? Con este tema, que también es un dolor muy interesante y que hace que muchas veces no podamos cobrarle al cliente o no podamos seguir vendiéndole al cliente porque no tenemos ese dato, ¿verdad? Y hay veces ocurre, por ejemplo en el sector financiero, que bueno, el ejecutivo que está constantemente en contacto con el cliente sí tiene ese dato actualizado, pero no está volcado en el cerebro, ¿verdad? Entonces ahí es donde se genera toda una situación. Claro, es como un mismatch ahí de situaciones, ¿no? A ver, por más que tengamos inteligencia artificial y herramientas súper poderosas, incluso nosotros utilizamos metodologías como usuarios sintéticos o inteligencia artificial para modelar comportamientos en estudios longitudinales, al final la base fundamental y el pilar sigue siendo el mismo, ¿no? Los algoritmos se alimentan y se calibran con el dato actualizado y real de la calle. Y eso justamente teniendo los puntos de dolor, ¿no? Entonces, si tienes base de datos actualizadas, mi recomendación es periódicamente vuelve a escuchar a tu cliente, vuelve a escuchar las necesidades de esa persona, porque el cliente finalmente es un cliente cambiante. O sea, el día de mañana no va a tener la misma opinión que tuvo hace una semana o hace 2 semanas, ¿no? Entonces, por eso, un estudio de investigación te ayuda justamente a entender esa voz más actualizada del cliente. Bien, y bueno, y ahí recurrir también, me imagino, a qué sé yo, a través de la página web del banco, ¿verdad? O de los retailers, para que justamente incentivarla a través de sorteo o alguna opción, ¿verdad? Para que se mantenga actualizada esa base de datos, ¿verdad? Y que me permita realmente tener ese contacto, porque creo que hoy el mayor dolor que tenemos es que ese contacto, ¿verdad? Al estar desactualizado, hace que estemos llamando, pero no estamos dando con llamada, ¿verdad? Totalmente. Lo mencionaba, el
gran reto que hoy en día es fidelizar al cliente, ¿no? Tú cuando tienes un cliente fidelizado, todo este tipo de situaciones se hacen más sencillas, no hay menos fricción de buscar que el cliente complete una encuesta, ¿no? O sea, creo que el punto de tener un cliente, entender sus necesidades, es parte de tu proceso, me parece que es de los componentes más importantes hoy en día. Y ahí me hace recordar a mi papá, que ya es baby boomer, y como viene de una generación donde son tan correctos, ¿verdad? Mi papá cada vez que o se muda o cambia el celular o cualquier cosa, él es el que le llama a su banco para darle la información, ¿verdad? Qué fantástico sería que nuestros clientes tengan ese hábito, ¿verdad? Pero claramente también es un tema generacional de un poco generar esa conciencia, ¿verdad? De que yo como cliente, si con quien opero, ¿verdad? Está actualizada mi información, va a hacer que también yo esté mejor fidelizado, ¿verdad? O que la oferta que me puedan presentar sea una oferta que me agregue valor y que me contribuya, ¿verdad? Entonces, eso también creo que es algo que hoy como empresa podemos también seguir incentivando en este ecosistema de la relación con clientes. Bueno, ahí, Juan Pablo, vuelvo a vos. Gracias, Damián. ¿Cuál es la tendencia en atención al cliente que se viene con más fuerza para los próximos meses? Y sobre todo también hay que agregaría algo que me interesa y que mucho también trato de evangelizar, que hoy hablamos mucho de la atención al cliente y se confunde la atención al cliente con la experiencia del cliente, ¿verdad? Y claramente no es lo mismo. Entonces también te pido que un poco nos hables de eso. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Creo que acá vamos a unir muchos de los comentarios del panel. Claramente son los agentes IA más predictivos, donde ya van a resolver las consultas del cliente, inclusive a veces hasta antes que el cliente las comunique. ¿Cómo? Acumulando datos. Todos los que estamos acá tenemos datos de lo que somos, de lo que fuimos, y la IA ya va hasta poder decirte lo que vamos a hacer. Para que esto funcione, porque es hermoso decirlo, necesitas que los datos estén bien. Porque esto sucede muy a menudo, y acá tomo un poco lo que decían ustedes. Permanentemente nosotros recibimos consultas o preguntas sobre implementaciones para armemos un agente ya predictivo para que me resuelva todas estas consultas. Buenísimo. ¿Para qué? La pregunta que se da. ¿Cómo? Porque a veces nos encontramos después, cuando empezás a profundizar, que no están los procesos armados, no están definidos, no tienen un alcance. Claro, que viene a resolver, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ahí es donde la IA por sí sola no va a servir. Ahí es donde las personas intervienen, que son los que armaron el proceso, mapearon el proceso, y sobre todo también los directivos, que se preguntan el para qué y cómo. Porque sin esas dos preguntas, la IA por sí sola no va a resolver absolutamente nada. Inclusive hasta puede llegar a generar muchísimos más problemas, y ahí tomo lo que vos me decías, en la experiencia del cliente. Si no podemos responder para qué y cómo, la experiencia del cliente va a fracasar. Y algo que me decía un ex jefe, uno puede tener la Ferrari, pero si no tiene el piloto, la Ferrari no va a llegar primero en el puesto. Y para tener el piloto hay que hacerse estas preguntas, hay que tener procesos mapeados, hay que tener datos actualizados. Porque, por ejemplo, un caso práctico hoy que estamos ya en el mes del Mundial. Corte de fibra. Se te corta automáticamente, estás viendo un partido, se te cortó. La IA, cuando vos llamás a esa empresa de telecomunicación, si está bien los datos, está bien preguntado el por qué y cómo, automáticamente va a detectar dónde vivís, que se te cortó la fibra, y seguramente ya cuando vos digas hola, ya te está dando no la solución, pero sí te va a estar explicando qué pasó, cómo se va a arreglar y en qué tiempo. Ahora, si ese dato está mal, todo eso deja de funcionar, o peor, capaz de una explicación que no tenía que dar. Por eso, sin duda, nos vamos a un modelo donde la IA
y creo que ya hoy cambió nuestra forma de trabajar, pero las personas van a hacer que esa IA tenga un sentido, tenga un cómo, tenga un para qué, y sobre todo mejore la experiencia del cliente, entendiendo cuándo tiene que entrar y resolver y cuándo tiene que salir y dejar a una persona que construya esa relación con el cliente, que genere empatía, que contenga al cliente para que la experiencia del cliente sea íntegra y completa y no fragmentada. Claro, y no solo de un área, ¿verdad? Que eso para mí es súper importante, porque muchas veces es como que decimos no, nuestra experiencia del cliente está, digamos, como que en cierta forma cuidada, porque nuestra gente del área de atención al cliente está súper bien capacitada, ¿verdad? Pero sin embargo, no está así nuestra área de cobranza, no está así nuestra área de ventas, no está así el área de logística, ¿verdad? Entonces, todas las áreas que tienen relación con clientes son áreas que tienen que estar sumamente cuidadas para que justamente esa experiencia 360, ¿verdad?, esté realmente bien diseñada, ¿verdad? Entonces, ahí todo lo que decía Juan Pablo me parece súper interesante del diseño, ¿verdad?, de la experiencia, del diseño de lo que voy a hacer, si voy a usar la IA para esto, bueno, el para qué, el por qué, qué viene a resolver, cuál es el dolor que quiero dejar que el cliente, ¿verdad?, sienta. Entonces, esas son cosas que me parece súper importantes llevarlas, ¿verdad?, y anotarlas o revisarlas para que podamos realmente seguir diseñando experiencias que realmente sean memorables. Y me viene, hace poco me enganché con una serie en Netflix, es una serie colombiana de un doctor, no era el nombre, pero donde implementan o quieren implementar la IA. Es una consulta ya posterior a lo que sería para nosotros la atención de urgencia, y le ponen a definir a la IA cuál es la enfermedad o cuál es el síntoma que está teniendo esta persona, y en función a eso cuál es la enfermedad y cuál sería el diagnóstico, ¿verdad?, para el medicamento. Y bueno, este equipo de doctores compite con esa IA. El primer caso gana la IA y casi empatado, ¿verdad?, porque también el equipo humano lo resuelve. En el segundo caso, la IA, claro, con toda la información de lo que estaba teniendo el paciente de síntomas, tira un diagnóstico. ¿Y qué hace este doctor? Empieza a analizarle al paciente, empieza a mirarle la forma en la que mueve las manos, hace esto, y cerca del antebrazo tenía unos moretones un poco raros. Entonces empieza a pedirle ver cosas, le empieza a preguntar cosas y le empieza a decir el doctor, estuviste en contacto con gente de otros países, empieza a investigar, a indagar, ¿verdad? Y ahí es donde me parece tan interesante esto, porque me puse a analizar cómo ahí está nuestro valor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a indagar, a entender, y ahí salta finalmente el diagnóstico de esta persona, que una persona que le hacía acupuntura era una persona que estuvo en Centroamérica, donde trae una enfermedad tropical que le contagia con la acupuntura, y a raíz de eso esta persona estaba cada vez más enferma, ¿verdad? Y finalmente logran el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, claramente nos ayuda la IA, ¿verdad?, en esa información rápida que tengo, pero cuando yo necesito escarbar, cuando yo necesito realmente entender más, ahí es donde está el humano, ¿verdad?, escarbando, entendiendo. Y ahí me quedo con esto que para mí es fundamental, que hace poco me fui a un evento y se hablaba mucho de esto, de el rol que tenemos de empezar a saber preguntar, ¿verdad?
las preguntas poderosas que podemos hacer para empezar a tener más información, ¿verdad? Entonces, ahí Damián seguro que vos vas a coincidir con esto, porque es como que nosotros, y sobre todo una cultura paraguaya, no estamos tan, no nos han educado, no nos han formado en hacer preguntas. Entonces, la mayoría de las veces hacemos preguntas cerradas que la respuesta es sí o no, ¿verdad? Y eso lo vemos con los chicos también en el contact center cuando no quieren, ¿verdad?, finalmente entablar una conversación. O nos pasa hoy, yo tengo hijos que son chicos todavía y todo es sí o no. ¿Por qué me preguntas tanto? ¿Por qué querés saber tanto? ¿Verdad? Entonces eso creo que también es algo que es fundamental. Y ahí de vuelta vuelvo a Patti. ¿Cómo podemos hacer para modernizar el proceso comercial? ¿Cuál debería ser ese primer paso, ¿verdad?, en esta era donde está siendo cada vez más complejo el proceso comercial de la venta? Creo que tienen que tener dos grandes matches. Uno de ellos es que tus procesos tienen que estar limpios y ordenados. Ese es como gran titular. Tienen que estar pensados y estandarizados. Ese es lo primero. Y lo segundo, que más genera resistencia es tu plana gerencial. La plana gerencial no es luego de abajo para arriba, es de arriba para abajo. Tu plana gerencial tiene que tener impregnado el uso de ella. Y el uso de ella no es mejorar un correo o hacer más tareas. El uso de ella es qué tanto de mis tareas las hago con la IA. Si Closito no es tu mejor amigo, no es tu asistente, no podés decir que tenés la IA utilizada en tu plana gerencial. O sea, yo creo que esos son dos grandes titulares para que vos puedas decir, voy a implementar la IA, voy a digitalizar y va a funcionar. ¿Y cómo logramos esas dos cosas, verdad? Primero también no es viable decir vamos a estandarizar, limpiar y ordenar todo, pero sí quizás elegir un área o un cuello de botella que quieras hacerlo. Elegir, pensarlo, ver las áreas involucradas, que funcione y vamos a tener que darle tiempo. Pensar, hacerlo, darle 2 semanas, volver a evaluar, ver qué más, hacernos las preguntas correctas, qué más vamos a mejorar ahí, que no nos mate la ansiedad y ahí volver unas 2 semanas a evaluar. Si tenemos match, si tenemos el check, avanzar. Y a la plana gerencial es comenzar con la cultura, ¿verdad? Porque si lo hacemos sin esos dos match, lo que va a suceder es que vamos a gastar muchísimo tiempo, mucho presupuesto, porque esto no es barato, mucho presupuesto y vamos a desgastar la estructura. O sea, conviene primero prepararnos para comenzar a implementar y ya a digitalizar, consiguiendo estas dos cosas primero. Y una vez que tengamos eso, es mucho más fácil que eso suceda. Y ahí obviamente también empezar a formarle a ese equipo, ¿verdad?, de mandos medios, Sí. que son finalmente los que trabajan con nuestros equipos en esta adopción, ¿verdad? No tener miedo, porque creo que hoy un poco lo que nos está pasando es que tenemos miedo, ¿verdad?, a empezar a incorporar en nuestro día a día. Yo estoy enamorada de la IA, yo uso para todo. Y realmente me encanta porque es como si fuese hoy mi asistente virtual, ¿verdad? Y cómo hace que puedas optimizar el tiempo que muchas veces uno no lo tiene, pero también para un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que acá fundamental, y Patti, ahí creo que lo que hoy nos interpela, ¿verdad?, este tema de la IA es el tener en claro de que el que no se suba a la adopción de la IA probablemente no va a seguir teniendo, y en nuestro caso que prestamos servicios, ¿verdad?, resultados que finalmente es lo que el cliente quiere, ¿verdad? Entonces, esos resultados hoy que están asociados al tema de cuánta es la conversión de ventas que puedo hacer, creo que eso es fundamental con sumarle la IA en nuestros negocios. Te quiero añadir algo que si hoy acá hay muchos supervisores, gerentes, jefes, y que si hoy no lo tenés todavía usando, no lo tenés en tus tareas diarias, tampoco es para ir a comprar un curso que salga $1000,
O sea, es tan simple como verse los videos de YouTube, ver lo básico y comenzar a usar. O sea, nadie sabe más de IA que la IA. O sea, pagarte 2 suscripciones y entrar, así como decía Raquel, hacer las preguntas, toquetear, ver y usar. La única forma de aprender es usando. O sea, creo que ese es el camino. Y después, si quieres, hacerte todos los cursos que quieras, pero primero es comenzar a usar, jugar. O sea, que no venga también con la presión de tengo que aprender, ¿verdad? Es jugar y que sea un descubrimiento de cada cosa que puedas hacer. Sí, ya algo que aprendí en Instagram, de por ahí si quieren búsquenle, Eduardo Velázquez, creo que es colombiano o venezolano, que es un crack en el tema de la IA y hace capacitaciones gratuitas, obviamente después te quedas con tanta gana que después la pagas. Pero está interesante porque justamente te enseña un poco cuál es la IA que tienes que incorporar, te enseña el famoso prompt, ¿verdad? Que está en la clave y para mí lo otro que te enseña es a saber conversar, ¿verdad? Porque cuando vos ya le perdés el miedo, finalmente cuando le empezás a decir, y ahí un poco estuve haciendo el experimento con otras personas, de la forma en la que le pedían algo y la forma que yo le pedía, cómo cambiaba la información que traía, ¿verdad? Entonces eso claramente también nos lleva a que, y la vez pasada mi hija Emma, que tiene 10 años, me decía, mamá, no puede ser, le estás retando a tu vida, ¿verdad? Porque no me entendía y yo le decía, no es eso lo que yo te quería explicar, te doy el contexto, ¿verdad? Y nos reímos con mi hija, porque claro, o sea, es ahí donde vos empezás a romper las barreras, ¿verdad? De que realmente esto llegó para servirnos y para ayudarnos, ¿verdad? A poder realmente resolver mucho más rápido todo, ¿sí? Y Mariano, y voy también de vuelta a este tema de la gestión de cobranzas, donde claramente es una vertical del negocio sumamente importante, ¿verdad? Porque claro, o sea, nosotros vivimos en la venta, dependiendo del tipo de negocio, tenemos que también tener un canal de atención, pero si nosotros vendemos, pero no estamos logrando cobrar, y por supuesto, si nuestra mora se dispara, ¿verdad? Eso hace que el riesgo del negocio sea mayor. Entonces, claramente la cobranza hoy tiene un rol sumamente importante, pero todavía siento como que esa área es una área que le falta todavía mucha luz, ¿verdad? En el sentido de que como que se quedó en un proceso muy antiguo, ¿verdad? ¿Qué cosa vos crees en tu conocimiento que hay que empezar a hacer en las empresas para adoptarnos o incorporar procesos diferentes? Bueno, en primer lugar, sí, claramente es sensible y de alguna manera el paradigma todavía está como muy arcaico, ¿no? Entonces, una de las cosas que conversábamos hace un rato es esto, cada empresa debiera tener una estrategia de cobranza, no basada en la simple transacción de que llega la fecha de vencimiento, el cliente paga, transacción cerrada, sino esto que hablábamos, los procesos, por qué y para qué. El primero, la prevención. ¿Cómo puedo anticiparme para no tener una cartera de mora? Indefectiblemente va a ocurrir. Hay variedad de situaciones que llevan a ocurrir. Ahora, también hay que tener los escenarios. ¿Qué ocurre si? Y en función de eso, empezar a trabajar. Hoy, la IA a lo que nos ayuda es a predecir estos patrones. Entonces, tenemos clientes, establecer comportamientos, esto que hablábamos del perfilado, ¿no? Tenemos clientes que sabemos que indefectiblemente va a entrar en mora, pero este cliente en vez de pagar el 10, paga el día 15. Ese conocimiento llevado a la IA, lo que puede hacer es que, por ejemplo, en mi estrategia de cobranzas, a ese cliente no le reclamo hasta el día 16. No empiezo a reclamarle el 10, porque evidentemente el cliente debe estar atravesado por algún circuito de pagos a su vez o de cobro que hace que indefectiblemente vuelva a pagar, vencido pero paga. Entonces, el uso de esa capacidad analítica para determinar patrones comportamentales que después, ad
dónde está la habilidad, ¿no? De lo que decíamos de los procesos. Hay que saber llevarlos a una estrategia clara de contactación, por qué canal, por dónde y cómo, y en qué momento, porque también es importante el momento. Tener esa estrategia trazada, ese proceso trazado para cada caso, tener esa anticipación. Es imposible abarcar el 100% de los escenarios desde ya, pero tener los escenarios planteados y claros y el qué hacer en cada uno de esos escenarios, sin duda que es un paso necesario y que tendríamos que tener listo. Y en ese sentido, un poco volver a lo que hablábamos antes, hoy ya hay empresas que, previendo esas situaciones, tienen diferentes planes de facilidades, por llamarlo de alguna manera, pero que no necesariamente implican una pérdida, porque por un lado puede implicar un monto, quizás en un porcentaje determinado menor de recupero, pero volvés a recuperar a un cliente que vuelve a estar vivo y activo en el circuito comercial. Entonces, hay como muchas cosas que trabajar todavía dentro de eso, fuera de lo transaccional, y sobre todo el proceso de cobranzas es un proceso más de negocio, no es un proceso punitivo, no debe ser un proceso punitivo. Uno no llama para cobrar a un cliente para retarlo, uno llama para establecer un acuerdo con el cliente porque evidentemente alguna situación llevó a que haya una falta de pago, y entonces en qué momento y en qué condiciones se va a regularizar. No sé si me llevo a explicar. Dentro de eso es clave la programación, la previsión, y en ese sentido el manejo de datos es fundamental, porque generalmente este tipo de comportamientos siempre están determinados por un patrón. Claro, y ahí la apertura, en este caso del cliente tuyo, que quiera realmente también acompañar y estar abierto, ¿verdad?, a esos cambios. Bueno, como se nos va acabando el tiempo, Damián, ¿qué querés hoy exponerle acá al público de toda la experiencia que tienen ustedes en Equilibrium, ¿verdad? Si puedes un poco ahí, ¿qué querés contarles al que se puedan llevar y que mañana ya empiecen a tomar nota y hacer algo? Bueno, primero, resumiendo un poco lo que conversamos acá, es que se hagan las preguntas correctas para su negocio, ¿no? Entonces, esas preguntas correctas, diseñar un criterio, una metodología que pueda permitir, que pueda responder a esa hipótesis, ¿no? Y sí, básicamente que puedan tomar decisiones basadas en evidencia, y eso hago consultoría de investigación de mercado de datos, es lo que hacemos nosotros, ¿no? Poder contar con ese histórico para predecir el futuro y entender qué es lo que está pasando en el presente, porque son más todos los datos que ya contienen el pasado. ¿Y qué datos hoy que tenés que nos pueda dar ahí de una primicia en términos de comportamiento del cliente? A ver, tiene hoy en día clientes cada vez más exigentes. Justamente hablando de las técnicas que hablamos sobre cluster análisis, para los estudios que hemos hecho han sido espectaculares, porque finalmente con muestras grandes puedes ponerle la lupa a arquetipos de una forma bastante precisa, con unos márgenes de error bajos, ¿no? Así que nada, el uso de esta herramienta realmente nos ha volado un poco la cabeza, nos ha hecho entender que definitivamente cada segmento necesita atenderse de manera bastante específica. Pero no nos está dando ninguna premisa, a ver, de consumo. ¿Qué comportamiento hoy del cliente crees que cambió o que va a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, leía que Toyota hizo un análisis en Europa donde se habla de que ya la gente en Europa no va a comprar autos, sino que va a ir a un concepto más de leasing, ¿verdad? O de alquiler de auto, ¿verdad? Que eso es una tendencia que se cree que va a ocurrir, y lo mismo también en Europa con el tema de las casas, ¿verdad? Entonces, algo así que estás viendo acá en Paraguay. No tengo algo demasiado revelador de esa naturaleza, pero te puedo decir, justamente hablando del tema de inteligencia artificial y voz, en estudios que hemos hecho con Mystery Shopper de atención al cliente, muchos de los clientes detestan que les den voz. O sea, lo sienten extremadamente impersonal, justo cuando ya tienen una duda muy puntual, si no hay un agente que lo rescate a tiempo,
se va. Y perdiste dentro de ese journey, ese viaje del cliente a tu profesional usuario, ¿no? Entonces, justamente hablando de la humanización de los procesos, hay que manejarlo muy con pinzas, pero es algo que ya hemos visto en diferentes estudios justamente de medición de canales de atención, diferencia entre canales digitales y canales presenciales, WhatsApp, Instagram versus canales presenciales, y hay una brecha todavía muy grande por resolver. Eso va más relacionado que alguna información hacia equipos de venta, ¿no? En diferentes rubros, ¿no? Desde equipos del lado presencial tiene una experiencia espectacular, pero cuando lo lleva a canales digitales hay todavía muchos puntos de error todavía por resolver. Justamente viene ese tema como de despersonalización del usuario y sentir que lo están tratando como un número más y no como una persona. Que me encanta lo que traes, porque justamente él leía que, bueno, que ya existen los anti-bots, ¿verdad? Que es la gente que justamente no quiere ser atendida, y hay muchos paradigmas hacia ahí, porque hablan de que, bueno, que todo lo que tenga que ver con los centros de contacto va a desaparecer, porque la IA es un poco la que va a reemplazar, y yo siempre sostengo de que eso no va a ocurrir, porque justamente, ¿verdad? Habemos de todo en la viña del Señor, y hay clientes que todavía quieren, ¿verdad?, ser atendidos de esa manera, ¿verdad?, mucho más personalizada, pero también hay clientes que sí hoy, ¿verdad?, les resuelve ese dolor y está asociado con el tiempo, ¿verdad?, con la agilidad de la información. Entonces, yo creo que hoy un poco lo que va a pasar, lo que ya está pasando, ¿verdad?, es que justamente las empresas deberían de empezar a tener esta opción de querer ser atendido por un bot o querer ser atendido por un humano, ¿verdad? Y esto que traes, que es fundamental, ¿verdad? El tema que ya lo hablaba Juan Pablo también, que es el diseño, ¿verdad?, del bot, que claramente, y esto Juan Pablo no lo comentaba, pero nosotros lo usamos mucho en el sector, que es el tema del famoso analista de calidad, que comúnmente se le conoce, ¿verdad?, pero también es un analista del bot, ¿verdad?, qué es lo que está mirando, qué es lo que está ocurriendo, y que ahí puedes, por ejemplo, observar que el cliente le está preguntando algo, pero el bot de eso que le está preguntando no tiene el conocimiento, ¿verdad? Entonces ahí se habla mucho de la base del conocimiento, que es fundamental, que yo le tengo que seguir alimentando. Entonces ahí de vuelta vamos a implementamos un canal, implementamos el bot, pero basados en qué? En resolver una cuestión de un costo, o porque mi competencia implementó algo, ¿sí? Y no porque está bien diseñado y porque realmente no tengo la precisa, que es fundamental que a ese bot yo tengo que darle una base de conocimiento y tengo que alimentarle continuamente para que tenga esa inteligencia, ¿verdad?, de la información, y que con eso yo pueda seguir atendiéndole al cliente, ¿verdad? Porque el cliente, ¿cuándo se casa con el bot? Cuando le resuelve esa información, ¿verdad?, o ese dolor que yo quiero, ¿verdad? Y ahí capaz lo que te veían en la tarde y no me escuchaban en la mañana. Hay una frase de mi hijo del medio, cuando tenía 7 años, que me dijo y se me quedó para toda la vida, que es simple y sencillo, ¿verdad? Entonces, lo simple y lo sencillo es lo que hoy el cliente quiere, ¿verdad? Entonces, eso también es interesante, y me llevo esto también que decías, del cómo hago para. Esa es una pregunta disparadora que genera en el cerebro, en el hemisferio de la creatividad, justamente la forma en la cual yo empiezo a analizar las posibilidades de resolver un desafío. El cómo hago para lo puedo llevar a mi vida personal, a mi vida profesional, a mis equipos, porque hace que el cerebro empiece a analizar las posibles alternativas de solución, ¿verdad? Y muchas veces eso no lo estamos haciendo, así que eso también lo llevamos hoy como práctica. Así que gracias, Damián. Juan Pablo. Bueno, creo que hemos dicho muchas cosas que a medida que iban diciendo a mí me reflotaban situaciones, pero creo que como conclusión, primero, todos los que tenemos equipos a cargo, preguntar
preguntar por qué, cómo, para qué. Los equipos, desafiar los procesos todo el tiempo, salir de la zona de confort y preguntarse de manera permanente cómo lo hacemos mejor. ¿Para qué? Para salir de ser reactivos a ser proactivos. Creo que todos los que estamos acá muchas veces decimos y estamos apagando incendios. Creo que casi todos los que estamos acá. Bueno, ¿cómo hacemos para que ese incendio no suceda? Y una de las formas es hacerse las preguntas. Y después sí va a venir la IA y nos va a ayudar a automatizar, va a resolver preguntas frecuentes, vamos a poder tener sistemas híbridos que dividan los llamados en situaciones más complejas, menos complejas. Pero si no tenemos equipos que hacen las preguntas que tienen que hacer, y nosotros como líderes también estamos predispuestos a escuchar a nuestra gente, todo ese ecosistema que tiene que funcionar juntos no va a funcionar. Así que creo que como conclusión es, hagámonos las preguntas, sepamos escuchar y también hagámonos amigos de la IA. No vino a reemplazarnos, vino a potenciarnos. Seguramente muchas de las cosas que hoy hacemos el día de mañana las vamos a hacer diferentes por la IA, pero las vamos a hacer mejores y tenemos que estar convencidos y convencer a nuestros equipos de que eso va a ser así. Gracias, Juan Pablo. Pati. Sí, un poco lo que estaba diciendo Raquel, que implementar la IA sí te da velocidad, o sea, te da velocidad y te hace exponencial, ¿verdad? Pero sí lo que tenemos de vuelta, como estábamos haciendo el match hoy, no es limpio y ordenado. Lo único que, sí, no tenemos tiempo, así como decía, estamos matando incendios. Y sí por empuje, por intención, porque queremos ya implementar, y lo único que va a suceder es que el problema va a ser más rápido y más grande. Y nos va a llevar muchísimo más tiempo, esfuerzo, estructura, solucionar eso. Entonces, ahí es a las empresas que no implementar es una equivocación, porque si no te quedas. Ahora, el camino sí es implementar, ahí no hay dudas. Ahora, ¿cómo hacerlo? Si decidimos hacerlo, primero que no nos mate la ansiedad, nos ordenamos, elegimos, generamos cultura y ahí avanzamos. Y que todo eso lleva también tiempo. O sea, no es que hoy digo, ya estamos todos culturizados, no funciona así, ¿verdad? O sea, funciona de arriba y eso, capa por capa, hay que comenzar a hacerlo. Y una vez que lo tenemos, ahí comienza a suceder la magia. Pero que no nos mate la ansiedad porque se nos va a ir tiempo, presupuesto, energía. Excelente. Bueno, gracias. Fue un placer poder moderar este panel con estas personas expertas. Así que un aplauso. Y ahora vamos a hacer un pequeño sorteo posterior a esto y ya nos preparamos para la super disertación de Tano, que nos va a traer ahí cosas muy interesantes. Si me acompañan acá adelante para una foto.